Eh, Primero que nada, vamos a dar una pequeña introducción antes de sumergirnos en el tema, que básicamente hoy nos vamos a adentrar en la filosofía de uno de los pensadores más influyentes de la antigua Grecia. Nosotros vamos a indagar sobre aquel al que podemos determinar como una figura central en el pensamiento presocrático, quien dejó una huella imborrable en la historia de la filosofía al replantear radicalmente la noción del ser y establecer las bases de la ontología racional. Nuestro protagonista del día de hoy, es decir, Parménides de Elea, a través de su obra, pues nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del ser, la realidad y desafiando nuestras percepciones y concepciones sobre el mundo que nos rodea. Su poema sobre la naturaleza se distingue por una profundidad y, bueno, una profundidad conceptual y por su forma poética. En esta presentación nosotros vamos a explicar las ideas fundamentales, su impacto en la filosofía occidental y cómo su pensamiento sigue siendo relevante en el pensamiento contemporáneo actual. Primero que nada, nuestro objetivo general va a ser analizar el pensamiento filosófico de Parménides, su doctrina del ser y su impacto en la filosofía, o bueno, en la historia de la filosofía. Primero que nada, es prudente, como siempre, dar un pequeño contexto antes de que podamos empezar a hablar sobre Parménides, para que tengan en cuenta, porque hay ciertos aspectos que debemos tener en cuenta. Primero que nada, ubicarnos en el tiempo y espacio del siglo V al siglo VI a.C., que es la época aproximada que se calcula en la que nació Parménides, cual es una etapa crucial para el desarrollo de la cultura y el pensamiento griego. Básicamente, pues en este periodo, Grecia no era un estado unificado, sino que era un conjunto de polis, que las polis solo son como ciudades-estado independientes. Podría ser Atenas, Mileto, Corintios, e incluso Esparta, de hecho. Si se está preguntando qué es una ciudad-estado independiente, en resumen solo es que cada una tenía sus propios gobiernos, sus propios ejércitos, tenían sus propias leyes, pero compartían pues el idioma, compartían la religión politeísta y pues algunas otras costumbres comunes. Ya que estamos hablando sobre cultura, podemos enfocarnos en que Grecia se encontraba en una época de transición, de transición, de una visión mitológica del mundo hacia una más racional y filosófica. En ese contexto, surgen nuestros primeros filósofos, que son determinados como los presocráticos, antes de Sócrates, quienes comenzaron como a buscar explicaciones naturales y lógicas para poder entender el universo, dejando de lado todos aquellos mitos tradicionales, o bueno, los relatos mitológicos tradicionales. Parménides fue uno de los pioneros en este tipo de pensamiento, ya que rompió con las ideas de los predecesores al afirmar que el cambio y la multiplicidad, no eran reales y que solo el ser eterno e inmutable podía ser conocido a través de la razón. Otro importante aspecto es el ámbito político. En la época de Parménides, pues estaba marcada por, como ya dijimos, importantes cambios. Sobre todo podemos decir que, por ejemplo, Atenas, ya mencionada anteriormente, se encontraba mostrando lo que vendrían siendo pequeños signos de lo que más tarde se conocería como democracia, y algunas otras polis seguían basándose en un tipo de gobierno aristocrático u oligárquico. Ya para ir cerrando. En resumen, podemos decir que la Grecia de Parménides pues, es un mundo de transformación, como se ha dejado claro en todos los aspectos, pero es importante resaltar que este cambio se estaba dando principalmente en la zona en la que él vivía, ya que era considerada un centro intelectual, no solo políticamente, sino que también culturalmente. Y también mencionar que pues, el nacimiento de la filosofía se dio justo en el punto, es decir, coincidió con esa nueva visión de ver y pensar que se estaba dando. Y pues nuestro señor Parménides es una figura revolucionaria para el momento y
para el momento, porque no solo desafía como las nociones tradicionales, sino que también presenta una nueva forma de pensar y una nueva forma de ver la realidad y el conocimiento. Como siguiente punto importante, tenemos las influencias filosóficas. Nosotros hemos puesto 3, que el primero es Tales de Mileto, quien realmente podemos decir que no tiene, o sea, no es que tenga no, Tales de Mileto es el primero, es como para nosotros, según el ámbito académico, es considerado el primer filósofo y podemos decir que es el que abre el camino de la filosofía, por así decirlo, presentando más que nada buscando un principio natural para el universo, el cual Parménides termina tomando, adaptando y profundizando pues, en él desde su perspectiva y desde su forma de ver las cosas. Luego tenemos a Zenón de Elea, que la relevancia de este se ve un poco más adelante de nuestra presentación, pero en resumen, él fue un discípulo directo, importante resaltar, y fue uno de los seguidores más cercanos. Y por último tenemos a Sócrates de Atenas, quien realmente, si no me equivoco, no tiene ningún tipo de relación directa con él, a diferencia de Zenón, sino que la idea que Parménides desarrolla sobre el pensamiento racional y abstracto, pues Sócrates la termina no solo de elaborar, por así decirlo, sino que también decide plantearla desde un plano más ético y humano. Ahora, con este contexto que les he proporcionado, creo que ya están listos para que podamos centrarnos en la historia, el origen de nuestro protagonista. Bien, yo les puedo explicar lo que fue la vida y el origen de Parménides. Parménides es conocido por ser el padre de la metafísica. El origen de Parménides está lleno de incógnitas, está hasta incluyendo la fecha de su nacimiento, pero antes se podía comparar la fecha del nacimiento de un filósofo con el inicio del acme de otro. El acme de un filósofo era la sabiduría que éste alcanzaba a la edad aproximada de 40 años, y partiendo de esto es que se compara más o menos la fecha de nacimiento de Parménides. Y se compara porque con este filósofo llamado Genofanes, con el cual se le compara el acme con el nacimiento de Parménides, es que Parménides fue discípulo de este. Ya partiendo de esto, se tiene más o menos que Parménides nació entre el año 485 y 515 en la ciudad de Elea Magna, en Grecia. Un filósofo llamado Diógenes Laercio, que existió aproximadamente en el siglo IV, dijo que el padre de Parménides fue Pires y que perteneció a una familia rica y que siempre se vio como involucrada en todo lo que fue la política. Ahora, sabiendo el origen de Parménides, podemos pasar a lo que fue realmente la vida de él, directamente a su biografía. Su nombre, Parménides de Elea. Él nació en la ciudad de Griega, de la provincia de Anatolia, Elea, lo que hoy en día es el sur de Italia, hacia el año más exacto, 515. Luego se estimó que Parménides falleció aproximadamente a la edad de 65 años entre el año 450 antes de Cristo. Algunos datos de su vida. Parménides fue discípulo del filósofo Genofanes, como anteriormente se mencionó. Este filósofo fue considerado en la historia como el primer pensador en plantearse lo que fue la incógnita de la existencia de un Dios único. Los últimos años de la vida de Parménides, los vivió en Atenas junto a su discípulo más famoso, quien fue Zenón de Elea. Existe un dato, un rumor que se daba en esos tiempos de que Parménides y Zenón mantenían una relación más allá de alumno, profesor. Ahora, ya sabemos quién
fue Parménides. Ahora podemos empezar a hablar lo que fueron sus aportes y descubrimientos a la filosofía. Empecemos por la política y la vida política de Parménides. Parménides formaba parte del gobierno y contribuía a lo que era la redacción de las leyes de su ciudad, ya que, como anteriormente mencioné, Parménides se vio involucrado desde siempre en lo que fue la política. También escribió un poema titulado Sobre la naturaleza, que Parménides, en las ideas de su poema, transmitió lo que fue la división entre la verdad y la percepción. También fundó lo que fue la Escuela Eleática, junto a otros filósofos algo importantes. Hay un dato que dice que en realidad Parménides no fue el fundador principal de la Escuela Eleática, sino más bien fue el filósofo Jenofanes, como anteriormente se mencionó. Ahora, hablemos de uno de los aportes más importantes de Parménides, del que estábamos hablando, la fundación de la Escuela Eleática. Es que no me sale la diapositiva, lo siento. No, pero ya le cambié. Gracias. La Escuela Eleática se basaba en que esta era una corriente en la antigua Grecia, que fue fundada principalmente por Parménides y por otros filósofos más, que ya les voy a hablar de ellos. En el siglo V a.C., esta escuela se destacaba por sus estudios sobre lo que era el ser y el no ser, y era conocido principalmente por las contribuciones hacia la ontología, la lógica y la metafísica. Algunas características de la escuela eleática fueron el monismo ontológico. En esta, los eleatas sostenían que esta afirmaba que solamente existe una realidad verdadera y que esta realidad es inmutable y eterna. Tenemos también la negación del cambio. En esta, los eleáticos negaban la realidad del cambio y del devenir. Ellos consideraban que el mundo de las ideas y de las apariencias era solamente ilusorio. También tenemos el énfasis en el razonamiento lógico. En esta, la escuela eleática valoraba el razonamiento lógico y el uso de argumentación deductiva para llegar a conclusiones filosóficas. Tenemos también la crítica a la multiplicidad. Los eleáticos criticaban lo que era la idea de la multiplicidad y la pluralidad de las cosas. Está también la influencia en filósofos posteriores. La escuela eleática influyó bastante en lo que fue algunos filósofos posteriores, incluyendo a los más importantes, quienes fueron Platón y Aristóteles. Y también tenemos contribuciones a la metafísica. En esta, la escuela eleática hizo contribuciones significativas a la metafísica. Esta, al plantearse preguntas fundamentales sobre la naturaleza del ser, la realidad y lo que era la existencia. Algunos de los aportes de la escuela eleática fueron la concepción del ser como único e inmutable. En esta, los eleáticos argumentaban que el ser es eterno y a su vez ellos rechazaban la noción de lo que era el cambio y la multiplicidad. Otro aporte es el uso del razonamiento lógico y argumentación deductivo. En esta, Zenón de Elea introdujo el método de la reducción de lo absurdo a través de sus paradojas. También tenemos la influencia en pensadores filosóficos posteriores.
En esta, las ideas de ellos desafiaron las concepciones tradicionales sobre lo que era el mundo físico. Y tenemos también la crítica al conocimiento basado en los sentidos. Los heliatas sostuvieron que la percepción sensorial es engañosa y que solo el pensamiento racional puede conducir a lo que es la verdad. Algunos de los principales filósofos de la escuela heliática fueron Jenofanes de Colojón, quien fue un filósofo antropomorfismo religioso y fue quien propuso la existencia de un Dios único. Tenemos a Parmenides de Lea, tenemos también a Zenón de Lea, quien fue discípulo de Parménides, y fue conocido por sus paradojas al negar lo que era el movimiento y el cambio. Y también tenemos a Meliso de Samos. Este filósofo adoptó las ideas de Parménides, aunque con algunas modificaciones propias, y también defendía lo que era el ser infinito. Ahora, pasemos a hablar sobre el único escrito de Parménides, su poema titulado Sobre la naturaleza. Este poema aborda principalmente la temática de lo que es la realidad y el conocimiento. En este poema, Parménides expone su visión filosófica sobre lo que es la existencia y plantea un contraste entre el mundo sensible y el mundo de las ideas, o también llamado el ser eterno. El poema de Parménides se divide principalmente en lo que son dos partes. La primera parte es la vía de la verdad, o también llamado el ser. Esa parte establece que el ser es inmutable, eterno, incomprensible como para los sentidos. Y la segunda parte es como, llamada la vía de la opinión, o también llamada el no ser. Esta parte describe lo que es el mundo sensible como una apariencia engañosa. Y algunos de los elementos poéticos utilizados en lo que fueron el poema de Parménides fueron lo que es las imágenes sensoriales. En estas, Parménides recurre a lo que fueron como descripciones vívidas, como de los sentidos, la vista, el oído y el tacto. Tenemos también las metáforas. El uso de metáforas es una característica importante en la filosofía de Parménides. A través de estas, Parménides busca representar conceptos complejos de una forma más accesible. Tenemos también la implementación de ritmo y métrica. La estructura métrica del poema de Parménides contribuye a su carácter poético. En esta utiliza un ritmo marcado y regular con versos hexamétricos, la cual era una forma común de la poesía épica griega en ese entonces. Damaris, la prevengo sobre lectura, Damaris. Ánimo, usted puede. Ánimo. Tenemos también lo que fue la repetición. Parménides emplea lo que en su poema las repeticiones como para profundizar algunos conceptos y crea un efecto poético. Tenemos también la implementación del lenguaje figurado. El lenguaje utilizado por Parménides va como más allá de lo literal y busca transmitir ideas abstractas. El mensaje que el poema de Parménides nos deja es que sobre la importancia de la verdad y la realidad frente a apariencias engañosas. Ahora, poniendo un punto y aparte sobre lo que fue el poema de la vida de Parménides,
podemos pasar a lo que es la doctrina del ser. La doctrina de Parménides representa un desafío a la visión del mundo de otros filósofos contemporáneos, especialmente a la de Heráclito, quien sostenía que todo está en constante cambio. Ambos filósofos tienen concepciones muy diferentes sobre la realidad, sobre la naturaleza de la realidad, y esta discrepancia entre sus ideas es una de las más famosas en la historia de la filosofía presocrática. El ser es único y que verdaderamente existe. Este ser es eterno, no nació ni morirá, porque si hubiera tenido un comienzo, habría surgido de la nada, y eso es imposible. Parménides desempeñó un papel muy importante en la historia de la metafísica occidental, que en su obra más conocida sobre la naturaleza, él expuso sus ideas sobre el ser. Por ejemplo, Parménides sostiene que solo hay un único ser, sin cambio ni divisiones. Él introduce una visión radicalmente diferente de la realidad, donde la razón y no los sentidos es la única vía para acceder al conocimiento verdadero. Paso a explicar lo que es. Parménides argumenta que la única realidad verdadera es el ser, y este ser es único e indivisible y completo. En su obra, Parménides señala que el ser no está sujeto a la multiplicidad ni al cambio, lo que lo convierte en algo completamente distinto al mundo que nosotros percibimos con nuestros sentidos. Para Parménides, nada puede surgir de la nada, del no ser, ni desaparecer hacia ella. Por eso el ser no tiene comienzo ni fin, no cambia, no se mueve y no se multiplica. Él parte de una afirmación radical, pero profundamente lógica. El ser es y el no ser no es. A partir de esta premisa, él construye una visión del mundo en el que ser único, eterno, inmutable e indivisible. Lo que no es inconcebible, porque si algo pudiera ser, no ser, simplemente no podría existir. Parménides nos propone una concepción muy diferente de la realidad, donde solo existe un ser único. El cambio y la multiplicidad que percibimos no son más que ilusiones sensoriales que deben ser destacadas en favor de la razón y de la lógica. La afirmación de que el ser no puede cambiar está relacionada con la noción de que el no ser no existe. Profundizaremos sobre qué nos dijo Parménides de la verdad y la opinión. ¿Qué nos dijo Parménides sobre la verdad y la opinión? Pues él nos propuso una idea revolucionaria,
Él decía que la verdad no es la que nosotros vemos con nuestros sentidos, ya sea con nuestra vista, nuestro tacto, nuestros oídos, sino la que nosotros comprendemos con nuestra razón. A lo cual él escribió el poema sobre la naturaleza, que ya antes le habíamos mencionado. En ese poema es una narración donde una diosa lo guía. En sí, la diosa no significa como una experiencia mítica, sino como un pensador. Yo leí algunos textos que la hacían llamar como la diosa de la verdad, porque a través de este viaje la diosa les revela dos caminos. Me gustaría como leerles un pequeño fragmento donde nos podemos dar cuenta, donde como que nos menciona ambos caminos. Se lo voy a... Dice, es preciso que digas y pienses que lo que es, pues es el ser y la nada no es. Te aparto del camino de esa indagación en la que los mortales, que nada saben, van errantes, hombres de doble juicio. La incertidumbre en su pecho dirige su errante mente. Ese es el fragmento número 6 sobre la traducción del poema de Parménides. En ese pequeño fragmento nos podemos dar cuenta que nos describe como ambos caminos. El camino de la verdad, el camino de la verdad, aletheia, y el camino de la opinión, doxa. Me gustaría como decirles que el camino de la verdad aletheia en sus poemas está desde el fragmento 2 hasta el fragmento 8. Y el camino de la opinión doxa está desde el fragmento 8 hasta el fragmento 19. Esa distinción sobre como el orden es porque cada parte del poema juega como un papel importante en su poema. Por eso como que desde ese fragmento se divide ese camino, del otro fragmento al otro camino. Como le mencionaba, estos caminos representan como dos formas diferentes de conocer la realidad. Me gustaría como nuevamente como un fragmento donde nos dirige como solo el camino de la verdad, aletheia. Dice, solo hay un camino, lo que es y lo que no es, no es. Este verso representa a aletheia. Creo que al escuchar como un poco el verso a veces como que difícil un poquito de comprender, pero es lo que nos está expresando, es como la lógica del ser y lo que no puede ser. Y le mencioné la palabra aletheia, ¿verdad? Esta palabra en griego significa como la verdad, el desocultamiento. En palabras sencillas es como lo que no está oculto, como la verdad en su máxima expresión, ya que es como el conocimiento radical y lógico para que nos lleve a entender a nosotros como la verdadera naturaleza del ser. Creo que hemos escuchado muchas veces como el ser es y el no ser es, porque ese es como el fundamento de él. Que lo que existe porque necesariamente y no puede no existir, es irrevocable. ¿Y por qué decimos que es eterno o inmutable? Porque podemos decir que eterno e inmutable porque siempre ha existido y siempre existirá, como lo dijo mi compañera. Entonces, la verdadera realidad va más allá de lo que nosotros sentimos con nuestra percepción. Igualmente, el racional va como en contra de lo que nosotros percibimos con nuestros sentidos y que solo mediante la razón nosotros podemos llegar como al verdadero conocimiento racional. En ese camino de la verdad, él nos incita a nosotros como a razonar, porque si nosotros queremos tener como una comprensión profunda, la podemos hacer a través de eso. También está el camino, yo les mencioné el camino de la opinión doxa, ¿verdad? Entonces me gustaría como un fragmentito chiquitito sobre, es el fragmento número 8, lo cual nos empieza como a hablar del camino de la doxa y dice, desde aquí te hablaré también de las creencias de los mortales, oyendo el orden engañoso de mis palabras. Ellos han decidido nombrar dos formas de las cuales no hay ninguna necesidad, y en ellas se equivocan y las han distinguido como puestas en forma. Creo que igual es un poquito como de comprender, es un poquito difícil, pero este pequeño fragmento nos habla como de nuestras creencias humanas están basadas como en las apariencias. Y
el camino de la opinión es algo como doxa, pero nos preguntamos qué significa la palabra doxa, ¿verdad? Esa palabra en griego se traduce como opinión o apariencia. Por eso les decía que ese fragmento hablaba como de las apariencias. Este en sí es como el conocimiento basado con nuestros sentidos, como con nuestra experiencia, como nuestra experiencia cotidiana. Nosotros comúnmente como humanos, nosotros vemos como el mundo cambiante, el futuro engañoso. Como un ejemplo un poco simple que a mí me gustó como relacionarlo es que nosotros vemos el sol. Nosotros vemos que el sol en el día aparece y en la noche desaparece. Eso es lo que nosotros percibimos con nuestro sentido de la vista. Pero en sí, si nosotros nos ponemos como a razonar, el sol siempre ha existido, siempre va a existir, no desaparece ni desaparece, ese es como el ser. Entonces él nos dice que lo que nosotros percibimos con nuestro sentido, de que aparece y se aparece, por ejemplo, el sol, no es como el conocimiento verdadero, puede ser, es una ilusión. Entonces él en su poema nos describe como ese camino para mostrar cómo nosotros como mortales nos equivocamos. Pero él reconoce que como mortales nos podemos equivocar. Y él trata como en su poema mostrarnos como el camino para llegar como al razonamiento, para dejar como el camino que nosotros vivimos como de las apariencias con nuestros sentidos, pero él insiste que ese no es el camino hacia la verdad, entonces él nos insiste que a llegar a eso, por eso lo que dice que lo que parece ser no es necesariamente eso. Entonces yo les mencionaba que todo lo que percibimos, pero ¿qué pasa con todo lo que percibimos? Nosotros comúnmente percibimos el nacimiento, la muerte, el día, la noche, el movimiento de los cuerpos, pero para Parménides, eso todo pertenece al reino de la doxa. Entonces, nosotros no comprendemos como su realidad verdadera de la naturaleza. Y como les mencionaba, que él decía que los mortales creemos, entonces él acepta y no nos cuestiona y como que no nos ignora completamente de que nosotros vivimos como un mundo sensible. No, que él nos dice, hay que empezar donde estamos ahorita. ¿Dónde estamos? Estamos como en el punto de partida que es la doxa, que es como por las percepciones. Entonces, él quiere que de ese punto de partida nosotros lleguemos al punto final de conocimiento, que es el conocimiento verdadero, el racional. Entonces, en sí, estos dos caminos que nos refleja como en el poema, nos enseñan a desafiar nuestros sentidos y buscar el conocimiento mediante la razón. Igualmente me gustaría como también él nos hizo, pasaría como a explicarles el siguiente punto, que es sobre la importancia del pensamiento racional. Ok, él, como les mencionaba, de que nos incitaba en sus caminos a que nosotros pensemos, razonemos, comprendamos. Entonces, él propuso como este pensamiento racional como la única forma que para nosotros conocer como la realidad, ya que es crucial para la reflexión crítica y nos permite como a nosotros cuestionar lo que sabemos, evaluar diferentes puntos de vista, como este punto de vista, este otro, y al evaluar como diferentes puntos de vista nosotros podemos tomar como una decisión informada. Entonces, no es como que nos digan algo, nosotros tal, los aceptemos, no, que nos propone a razonar. Porque, como les mencionaba, que nos permite examinar, comparar y contrastar argumentos y hechos como hasta llegar a una comprensión profunda. El pensamiento racional, les mencionaba que es la única vía que nos lleva como hacia, que nos aleja a nosotros de percepciones erróneas y nos permite ir a la comprensión profunda. Y Parménides, él hizo la crítica a la percepción sensorial. Este es como uno de los aspectos más profundos y revolucionarios que él realizó, porque eso desafía como a nuestra percepción cotidiana de la realidad, ya que durante muchos siglos nosotros como personas a veces hemos confiado como nuestros sentidos como nuestra principal fuente de conocimiento, pero para
Parménides él va en contra de esta institución básica de nuestros sentidos, porque él dice que esos no son confiables, porque la percepción sensorial nos engaña. Por ejemplo, quiero ver, han visto ustedes, creo que todos han visto como las ilusiones ópticas. Todos cuando lo vemos con nuestro sentido de la vista, vemos que eso se mueve, pero eso en realidad no está en movimiento, no que está estático. Entonces, si nosotros como que inculcamos nuestro pensamiento racional, nosotros nos ayuda como a reconocer en este caso que aunque parece moverse, en realidad está quieto. Entonces, en fin, la razón a nosotros nos permite como ir más allá de las apariencias para llegar a una comprensión profunda. Entonces, nos adentraremos sobre qué nos dijo Parménides sobre la negación del cambio. Es que se supone que no tenía luz en la casa, pero dijo que había comprado datos para esto. Entonces... Sí está. Tiene el micrófono abierto. Disculpe. Sí está, pero no sé por qué no habla. Acabo de ensayar. ¿Qué pasó, Daniela? Es que no sé, porque acabamos de tener 2 ensayos y Chris estuvo bien, estuvimos hablando, pero ahorita está aquí, tiene el micrófono abierto, pero no dice nada y no sé por qué. No dice nada tampoco en el grupo, entonces no sé qué está pasando. No sé qué hacer. Disculpe las molestias. Vaya, mire, Daniela. Por eso es que yo necesito que lo que vamos viendo en teoría, ustedes lo ocupen en la práctica. ¿Se acuerdan del análisis de riesgo filosófico? Es decir, el equipo debe de prepararse para los imprevistos. ¿Qué pasa si una integrante de repente se enferma a última hora y no se presenta? ¿Dejamos el contenido tirado? ¿O qué hacemos? Esto es lo que suele pasar también. Lo que está pasando ahorita es un imprevisto. Entonces el equipo se prepara para eso. ¿Qué hacemos? Si usa, les explico como esta parte para que sí continuemos. Claro. Si quieres explicar vos el primer punto y yo explico el segundo. Está bien. El movimiento de la lógica y explico yo el otro. Sí, entonces él les mencionaba que sobre la negación del movimiento y el cambio que realizó Parménides. Como yo anteriormente le mencionaba de que el ser no cambiaba, era inmóvil, era eterno, entonces él niega que se cambia. Entonces él argumenta que todos los movimientos son ilusotorios, porque él cree en su doctrina, como les había mencionado, del ser. Por eso que
el ser es y el no ser no es. Entonces, como que esa base es su base, y porque el ser para él no cambia, entonces, o viceversa. Entonces, por eso que él implica que eso no es contradictorio. Entonces, por eso él como que él niega este es su movimiento, porque él niega en sí, sobre lo que nosotros percibimos con nuestros sentidos, como anteriormente se los había explicado. Y de allí sería como la influencia de Zenón de Elea. ¿Vas a hablar, Cris? Cris. Okay. Supondré que no, así que en este segundo punto, primero se habla sobre la relación del mundo de las ideas, en donde se explica más o menos cómo Platón termina retomando muchas ideas que Parménides en un principio ya había planteado, entre ellas que lo que no cambia no puede ser real, y propone la teoría de los dos mundos, que dice que hay un mundo sensible y hay un mundo que está, que es eterno, si no me equivoco, en donde el mundo sensible, si no me equivoco, son como los sentidos, según lo que dice, está en constante cambio. Si no me equivoco, se refiere a que la influencia de los sentidos, o sea, de los sentimientos que pueden tener en nosotros, se transforma, puede envejecer y al final termina muriendo. Luego dice Platón que no podemos, o sea, que no puede darnos un conocimiento por verdadero, porque no se puede afirmar nada al 100%. O sea, realmente Platón lo que hace es criticar Platón transforma la crítica que tiene Parménides, donde separa solo que a él lo denomina como lo visible, y dice que es lo que engaña, que es una mentira, que no todo puede tener diferentes perspectivas, y habla sobre lo intangible, que es eterno y que es inmutable, siendo básicamente la misma idea que tenía Parménides, pero Platón la decide plantear desde otra perspectiva y con sus ideas. Luego está el punto de que ¿cómo se llama esto? Perdón. Aristóteles le responde, por así decirle, a Parménides, y esto se da porque Aristóteles es ¿cómo se llama? Perdón. Un discípulo de Platón. Lo que hace es que él rechaza como las dos ideas de los mundos separados y dice que es todo junto. Él lo divide, si no me equivoco, entre como la potencia y el acto, diciendo que la potencia es lo que se puede llegar a ser y el acto es lo que ya es. Entonces, el acto de hacer lo que ya es se da cuando, si no me equivoco, el ejemplo, podemos poner como ejemplo, que cuando la semilla se convierte como en árbol, ha pasado de la potencia al acto. En resumen, podemos decir que esta idea es la que Aristóteles llega a explicar, llega a usar para explicar el movimiento y para afirmar que el cambio es real. Yo creo que podemos pasar a la conclusión para ir cerrando.
En conclusión de como este pequeño camino de conocimiento sobre Parménides, podemos decir que Parménides de Elea fue una figura fundamental en la filosofía presocrática, porque él desafió las nociones predominantes de su tiempo, al sostener que la realidad es un ser único, inmutable y eterno. Y en su obra o poema sobre la naturaleza, él no solo nos planteó como un contraste entre la verdad y la opinión, sino que también establece como la base de la metafísica y de la lógica. Podemos decir que su influencia fue tan grande que obligó a los filósofos posteriores a replantearse pues, la naturaleza de este mismo cambio, siendo que tomar en cuenta también la pluralidad, el conocimiento, y tanto los presocráticos posteriores como lo sería Platón, se lo cuestionan, e incluso pensadores de mucho más adelante, como Heidegger, se vieron como inspirados, por así decirlo, por su poderosa visión del ser. Daniela. Podemos decir que Parménides no solo transformó la filosofía, sino que también transforma, o mejor dicho, inaugura esta nueva forma de pensar, que es Daniela. el movimiento del pensamiento racional, que termina, podemos decir, que marcando, por así, la metafísica y la lógica durante los próximos siglos. Su figura básicamente reencarna el cambio del mito y del pensamiento simbólico hacia un pensamiento más argumentativo, hacia la razón y hacia el cuestionamiento sobre pues, el mundo. Terminando que se constituye, mejor dicho, como uno de los pilares fundamentales sobre el pensamiento occidental. Y en definitiva, podemos decir que la vida filosófica de Parménides pues, nos deja un legado profundo, que es la idea de pensar, esta idea de pensar va más allá del ser, es como una búsqueda más allá de las apariencias, pues, de lo que uno ya se conoce. Perdón, ¿se ve mi cámara? Daniela. Daniela. No sé por qué no. Okay. ¿Me escuchas? ¿Me escuchan? Dani, te habla Lick. Perdóname, me quité los audífonos porque se me estaba repitiendo el audio. Sí, le decía, la influencia de Parménides fue mayor, decía usted, inclusive en los presocráticos posteriores, mencionaba. Uh-huh. ¿Es así? Los presocráticos posteriores. Pues yo consideraría que sí, porque al final las ideas que él plantea terminan incluso siendo tomadas por el pensador que ya dije de Heidegger. Sí, pero es que me decía presocráticos posteriores. Ah. ¿Así es? Creo que sería filósofos posteriores. Sí, porque presocráticos son quienes. Creo que se me fue, lo siento. Son los nervios de la situación. Vale. Pido perdón. Bien. Se comprende, pero es parte de lo que debo de tenerlos cuando pasa, porque tienen que tratar de controlar los nervios, ¿verdad? Para esto también, cuando hayan dificultades de ese tipo, pidan auxilio, pidan apoyo. El docente y el auxiliar de cátedra están para apoyarlos en cómo superar esas fases, ¿verdad? Vale, entonces hay que pedir apoyo, Bueno, ahí finaliza entonces, creo que les queda todavía una diapositiva, ¿verdad? Realmente solo iba a agregar que era una invitación a pensar por sí mismos. Eso era lo último que tenía que decir de línea. De lo que falta. Es la bibliografía. Ajá. Eso. Sí, digo para que finalicen las diapositivas. Muy bien. Bueno, entonces 9:07 minutos para que tengan en cuenta cuánto se han tardado. 9:07. 9:07. La idea ahora. Muy bien, vamos al espacio de preguntas y respuestas. Como tenemos al siguiente equipo esperando, pues necesitamos que sean concisos con las preguntas. Preguntas breves y concisas y de la misma manera la respuesta. Iniciamos.
Muy bien, adelante, Tania. Buenos días, Lick. Solo preguntarles si podemos poner ya la diapositiva en lo que ellas ponen las preguntas o hacen las preguntas para estar listos. No, nos podemos confundir. Solo estén preparados para cuando iniciemos. ¿Pueden quitar las diapositivas, jóvenes? Bien, preguntas. Daisy. Sí, buenos días. Yo tengo una pregunta, pero primero felicitarlas pues porque hicieron un buen trabajo y todo. Tengo una pregunta cuando mencionaron más que todo lo de la opinión y apariencia, perdón. Entonces, si nosotros, porque dijo que nosotros aparentábamos, entonces, y después dijo que nos equivocábamos. Entonces mi pregunta es, o sea que cuando aparentamos nos equivocamos o aparentamos algo, ¿cómo se diría? Como por conveniencia. Y eso sería más que todo. Sí, les mencionaba como sobre la opinión y la apariencia. Para Parménides, su fundamento era que si nosotros nos dirigimos como de nuestras percepciones sensoriales, nosotros nos podemos como equivocar. Y apariencias, yo les puse como el ejemplo del sol, que nosotros con aparentemente nosotros vemos que aparece y desaparece. Por eso les digo que eso nos engaña, según Parménides. No que en sí el sol existe y siempre existe, día y noche, no cambia. Entonces, por eso creo que es lo que se refiere. O no sé si te comprendes o te logro explicar un poquito más. No, así está bien. Ya más o menos, ya. Gracias. Gloria. Sí, buenos días. Primero que nada, chicas, felicidades. Y segundo, yo tengo una duda. ¿Por qué razón se decía que eran importantes los elementos que Parménides había utilizado en su poema? Podría responderla yo. Yo creo que la implementación de todos estos como elementos en el poema de Parménides es importante, ya que logra explicar de alguna manera lo que es todo eso como ¿cómo se le llama? Se me fue la palabra, lo siento. Todo esto que es como abstracto, Parménides, a través de los elementos que emplea, logra como explicarlo de una manera que se le facilite al lector, como le facilita lo que es la lectura y la comprensión de esta. No sé si estaría bien tu duda o algo así. Sí, muchas gracias. Bueno, yo diría que no está bien respondido, Damaris. Acuérdense lo que estamos hablando, ¿verdad? Tenemos que tratar de ir en la vía de lo que es la respuesta a la pregunta. Si alguien del equipo quiere responderla, puede apoyar. Creo yo que lo que Damaris quiso decir es que lo que él hace es que utiliza este cierto tipo de... ¿Cómo fue que le llamó la chica? Perdón. Elementos. Eso. O sea, los utiliza simplemente para darle al lector no solo la posibilidad de pensar, por ejemplo, con las metáforas, sino que también es para que tenga la posibilidad de tener el mismo entendimiento y como la misma idea que él le quiere dar. O sea, la idea que él quiere dar utiliza esos elementos para que los lectores puedan entenderlo como él lo ve. Creo. Eso es otro. Sí, funciona. Bueno, Alejandra. Entiendo. Yo solo quiero que me expliquen un poco más porque me llamó mucho la atención, de hecho.
Antemano, felicidades porque lo hicieron bien. Me gustó mucho la explicación y su defensa. Pero quisiera que me explicaran un poquito más la relación del mundo de las ideas, porque es algo que me ha llamado bastante la atención. Creo que esa parte es de lo que tenía que explicar Chris. Pero Jóvenes, hay que responder rápido. Recuerden que tienen otro equipo esperando. Y son un equipo, acuérdense. Pues... Hola. Sí, se oye. Sí, escucha. ¿Me puedes repetir la pregunta? No era una pregunta, solo quería que me explicaran un poquito más la relación del mundo de las ideas, porque me ha llamado bastante la atención ese punto. Pues, primero, Platón retomó muchas ideas de Parménides, porque él creía que el cambio no puede ser real, por lo que propuso la teoría de los dos mundos, que por un lado está el mundo sensible y por otro lado está el mundo de las ideas o de las formas. Chris, el mundo sensible es el que percibimos con los sentidos. Chris, ¿quién propuso el mundo de las ideas y el sensible? ¿Quién? Platón. Vale, adelante. Bueno, el mundo sensible es el que percibimos con los sentidos. ¿Cuál es el mundo que no cambia, no envejece ni se transforma? Y por otro lado está el mundo de las ideas y de las formas, que ahí están las esencias que son eternas e inmutables, o sea, la belleza, la justicia y el bien. Eso sería la respuesta, la información. Súper bien, muchas gracias. Bueno, creo que se puede extender un poquito más en la respuesta, Chris, pero es parte de... Bye. Vamos a ver. Una pregunta para la clase del equipo, de las que han preparado el equipo para la clase, me dicen a quién. bueno, una de las preguntas que teníamos propuestas era bastante simple. Considero que es interesante que por qué Parménides decía que el cambio y el movimiento no pueden existir. ¿Para quién? ¿A quién se la dirigió? No sé, la persona la sabe. Génesis, Stephanie García. Hola, no sé si me escuchan. Sí. Dime. Adelante. Solo te voy a repetir la pregunta, que porque Parménides decía que el cambio y el movimiento no podían existir. ¿Me puedes repetir la pregunta? Es que tengo un poco mal el inter. Que por qué Parménides decía que el cambio y el movimiento no pueden existir. Bueno, según lo que entendí, Parménides afirmaba que el cambio y el movimiento no podían existir porque iba en contra de la razón y de la lógica del ser. Creo que dieron un argumento principal que es el ser es y el no ser no es. No sé si está bien. Prácticamente sí está bien. O sea, creo que puedes profundizarlo. Es que puede profundizar un poco más, pero sí tocó la idea principal. Es que mire, Daniela, le voy a decir una cosa. Una de las cosas que yo estoy tratando de que ustedes aprendan es hacer preguntas bien elaboradas, coherentes, ¿sí? Y a responder lo que se pregunta. Porque no sé si se han dado cuenta ustedes que lamentablemente nosotros en El Salvador pues no tenemos esa forma. Por lo general lo que hacemos es que o preguntamos de una forma equivocada, por lo tanto se pueden dar muchas respuestas para la pregunta porque no se ha formulado bien,
o respondemos de una forma equivocada porque no respondemos lo que me están preguntando. ¿Sí? Entonces, muchas veces una respuesta puede parecerse a, pero no es la respuesta. Entonces, cada vez que usted acerte o diga que sí a algo que no es la respuesta, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacemos? ¿A qué contribuimos? A la ignorancia. Claro. Entonces, todo el mundo va a dar la respuesta que no sea. ¿Sí? Y nos vamos a volver muy, vamos a decir, muy al estilo sofista, ¿verdad? Muy relativista, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el punto es que en este caso, la lógica que estamos utilizando es que el equipo pueda realmente decirle a la persona que está respondiendo si lo ha hecho bien, si le falta, si hay media pregunta respondida, si no está completa, si no es esa la pregunta. Y no tienen que tener temor, porque una de las cosas que yo les he dicho a ustedes, que ustedes están en un nivel universitario, significa que tienen que aprender a desarrollar su madurez. Y la madurez implica que si yo no respondo lo que me están preguntando, debo de ser lo suficientemente maduro para decir, no, bueno, no es esa la respuesta que estoy dando y no tengo por qué molestarme. Porque creo que a veces está pasando esto de que no va a ser que se moleste la compañera o el compañero, porque yo le digo que no es esa la respuesta. No es ese el punto. El punto es buscar ese salto de madurez en el que yo pueda decirle, no, compañera, no es eso. Además, hay otros compañeros que le pueden apoyar, porque el equipo también le puede apoyar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si hacemos lo contrario? Pues entonces a quien se le revierte la cuestión del puntaje es al equipo. Porque el equipo está diciendo algo que no está en la vida, solo por no quedar mal o porque no se vayan a molestar conmigo. Digo, si ese fuera el caso, puede ser que no sea, ¿verdad? Pero es importante, porque esto también es un salto de madurez. ¿Sí? Así como vamos a aplaudir cuando se dé una respuesta exacta, bien elaborada, ¿verdad? Así también vamos a detenernos cuando falte o no esté completo. Bien, Ivania, para finalizar. Solo contribuir con la respuesta de Génesis, ella es mi compañera de equipo, pero la pregunta de la compañera fue según Parménides y según yo entendí que la idea de él se basaba en el ser es y el no ser no es, pero si ella quiere o si se quiere una respuesta más extensa, por decirlo así, se podría decir que podría dar yo mi opinión. Pero en sí el pensamiento de él se basaba nada más en el ser es y el no ser no es. Que el ser existente y es uno eterno e inmutable, decían las compañeras. Pero si hablamos sobre el cambio y el movimiento, ese lo podemos hacer nosotros, porque si yo no hago un cambio o no me muevo, o sea, no va a pasar nada. Si yo me mantengo estática sin hacer nada, no, o sea, no sé si me doy a explicar, pero si hablamos desde el punto de vista del pensamiento de él, solo se refiere a eso. Va. Bien, ¿cuál es la respuesta entonces, Dani? Es que no están enfocando la respuesta, sí están enfocando en lo que lo es y no es, que sí tiene sentido, pero realmente la respuesta es que aceptar el cambio implica aceptar que algo que no es se convierte en lo que es, y aceptar eso sería que el no ser no puede existir. Muy bien. Entonces, ajá. Exacto, esa es la respuesta. Es que, vean, la situación acá es que el contenido puede parecerse, ¿verdad? Y ahí es donde puede estar la confusión. Uno puede entender que los términos me lleven a una respuesta que puede ser similar, ¿sí? Pero recuerden que lo que vamos buscando es que ustedes respondan exactamente en el caso de lo que el mismo equipo ha dicho. Y en este caso, como bien decía Ivania, el énfasis es a lo que dice Parménides, no lo que yo entiendo, no lo que yo pueda opinar, no, lo que dice que sus compañeras han dicho.
Y en este caso, yo le hago una pregunta al equipo. Entonces, ¿qué sería el no ser equipo? Ajá. Pues el no ser literalmente es como no existe, o sea, no podría llegar a ser de ninguna manera, ya que no cabe como la posibilidad de que este sea, ya que no es como, tomándolo desde esta perspectiva, es como algo con límite, ya que pues, o sea, se está poniendo un límite de que aquí no, pues ya no se puede hacer nada más, o sea, no sé si otra compañera o compañero podría responderle su pregunta. Miren, jóvenes, les pregunto una cosa. Sobre este tema, ¿ustedes pidieron asesoría? La verdad es que no tuvimos ninguna asesoría con es que supuestamente ¿No les parece, íbamos a dar una asesoría, disculpe, pero creo que nos comentó porque íbamos a pasar como la semana pasada, entonces ya solo nos quedaba como un día y no tenía como fechas, creo que algo así. Por eso solo nos explicó cuando fue el día viernes, porque es como éramos como el tercer grupo, el día viernes nos apoyó un poco. Sí, les pregunto esto porque si se fijan, se está teniendo bastante tiempo. Miren que los equipos no están pasando todos en las clases. O sea, eso les da más tiempo. O sea, que hay tiempo para buscar eso. ¿Por qué? Porque hay ciertos contenidos que sí necesitan una asesoría. Este es uno de ellos. El pensamiento de Parménides es un pensamiento que es complejo en la medida en la que no se logra comprender solo porque lo leo. Ya no se trata solo de leerlo, se trata de una enorme cantidad de orientación a la par. Por ejemplo, los conceptos, qué significan los conceptos, el simbolismo, entender el poema, comprender que hay algunas alusiones que están puestas ahí con un enfoque didáctico, ¿verdad? Cómo se usa el mito de la diosa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia o por qué se utiliza la forma en la que ingresa guiado por caballos? ¿Qué tienen que ver esos caballos? ¿Qué tienen que ver las yeguas? Hay una enorme cantidad de simbolismos que están utilizados de forma pedagógica, ¿sí? Para trasladar el mensaje. Entonces, considero que se debió buscar una asesoría para tener un poco más claro esto. Y esto me lleva a otra cosa. Me da la impresión que no se están reuniendo en la forma que yo les he pedido. Yo les he pedido que deben de leer los mismos textos y después ir a discutirlos. Y no me están haciendo eso. Porque en las discusiones les aseguro esto. Estos temas que acabo de decir y esto que le acabo de preguntar son las preguntas que surgen en una discusión. Jocelyn tiene el micrófono activado. Estas son las discusiones que surgen. ¿Qué es el ser entonces? Por ejemplo, yo les pregunto, ¿qué es el ser entonces? No surge esa pregunta. ¿Qué es el no ser? Fíjese que yo lo estuve explicando porque es como que cuesta un poco de comprenderlo, pero yo como que estuve buscando como un ejemplo sencillo. Bueno, no sé, pero yo entendí como que es la esencia, porque a mí también me salió como un ejemplo de que el cuerpo humano de nosotros, que nosotros tenemos nuestro ser como nuestra esencia, pero cambia. O sea, ese lo que cambia es como que es el no ser, que somos jóvenes, adultos y así, pero el ser es como nuestra esencia, que siempre va a permanecer aún aunque nosotros fallezcamos, así como humanamente. Bueno, eso es lo que como que logré yo comprender como con ejemplos sencillos. ¿Y entonces qué sería esa esencia, el alma? Probablemente porque es como nuestra esencia. Escuchen lo que dijo, probablemente. ¿Entiende el mensaje de lo que le estoy diciendo? Lo que quiero decirles es que miren, jóvenes, si tienen la posibilidad de que los asesoren,
tomen la ayuda, ¿sí? Porque es parte de... En este caso, ¿qué sería el no ser? Es la nada. Es la nada, ¿sí? Y si vertimos el mundo o entendemos el mundo a partir de la nada, eso no tendría ningún sentido lógico. Miren el pensamiento racional de Parménides, ¿sí? Eso no tendría ningún sentido lógico. ¿Por qué? Porque como ustedes bien lo han dicho, Parménides está pariendo una nueva forma de filosofar. Anterior a esto, lo que tenemos es un pensamiento del nacimiento de la filosofía que tiene que ver con el pensamiento material, ¿verdad? ¿Sí? ¿De dónde se origina todo? De un arquepisis. Y ese arquepisis es un principio físico, ¿verdad? Un principio originario, un principio natural. Y Tales dice que su principio físico para explicar el origen y el orden del todo es el A. El A. El agua, ¿verdad? Pero Parménides está diciendo otra cosa. ¿Se da cuenta? Es la prevalencia del pensar, la prevalencia de las ideas, ¿sí? Entonces, miren todo el aspecto revolucionario, como bien mencionaban ustedes, ¿verdad? Aparece una nueva perspectiva óntica de el quehacer problematizador de la filosofía. Pero, ojo, pero es necesario que usted a través de la asesoría tenga claridad para que no esté para que no esté especulando, ¿sí? Porque viene a una defensa. Y en la defensa usted se toma el contenido y lo defiende como si fuera suyo porque está seguro de lo que está defendiendo. Pero si usted me dice es probable, ¿ya? Si usted me dice podría ser, entonces la pregunta es, ¿lo investigó? ¿Se asesoró? ¿Tuvo en cuenta los elementos para poder dar un contenido con seguridad? Es que eso es defender. Recuerden que les vivo diciendo que ya no estamos exponiendo, estamos defendiendo. Y para defenderme tengo que apropiar del contenido del filósofo. Es como que, vaya, Gloria en este momento tenía que ser Parménides. Gloria, Daniela, Damaris, Stephanie y Chris son Parménides, defendiendo sus ideas. ¿Sí? ¿Se entiende? Con los argumentos de las ideas que te da la filosofía de Parménides. Entonces, cuando alguien defiende sus argumentos, no lo hace sobre la vía de las posibilidades. Ya han visto, diríamos, algunas discusiones de orden político partidario o de otro tipo, en donde la persona que está argumentando y la que está contraargumentando no está sobre la base de especulaciones o podría ser, está afirmando. ¿Por qué? Porque se siente seguro de lo que está diciendo, porque tiene conocimiento de eso que está diciendo, porque lo ha investigado, lo ha estudiado, se ha asesorado, ¿verdad? Vale, entonces pienso que ahí hay un déficit y también en la parte que les digo de la reunión y la discusión. ¿Y saben dónde lo encuentro? En el trabajo. Una de las preguntas que les quiero hacer es por qué el trabajo no tiene notas al pie de página. A mí se me fue. Yo lo vi. O sea, pero ya lo habíamos entregado y no lo voy a quitar porque ya lo había subido. Sí. No, Morales. Comprendo. Espérenme un momentito porque creo que me están mirando acá, creo que escuchan el sonido, ¿verdad? Esperemos unos minutitos que se pueda escuchar mejor.
Muy bien, vamos a seguir. No sé si se escucha bien. Ya Sí. el sonido ya se alejó bastante. Vamos a ver, miren, vamos a hacer una cosa diferente hoy. Por supuesto, ya se dio cuenta el equipo número 4 que va a defender el viernes, ¿verdad? De manera presencial. Así que 4 y 5 deben estar preparados para el viernes. El viernes nos vamos a reunir a las 12, ¿verdad? En el auditorio en 4, y como ya les había adelantado en otras oportunidades, hay que estar preparado también para defender de forma presencial, ¿verdad? Bueno, entonces como ya no nos queda chance, estos equipos pasarían el viernes, me voy a tomar el tiempo para hacer un ejercicio que espero que ayude un poco a todos, no solo al equipo. Vaya, vamos a hacer algo diferente. Quiero que sean bien sinceras y sinceros el equipo. Esto es importante para poder encontrar dónde están los puntos que hay que modificar para que el equipo empiece a trabajar de mejor manera. Fíjense que esto no quiere decir que ustedes no hayan hecho algo bueno en esta defensa. Por supuesto que hay muchas cosas que se han hecho bien y que yo las tengo en cuenta. Pero, siendo ya el tercer equipo, uno esperaría que hayan menos cosas que mejorar, ¿verdad? Es decir, siempre va a haber algo que mejorar, pero tiene que ir bajando el nivel, ¿verdad? De tal manera que en algún momento sea muy poco lo que se pueda criticar al equipo, y ahí podemos ver el avance, ¿sí? Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, que han hecho cosas buenas, pero que también se han hecho cosas que no se deben de hacer, o sea, que se deben de mejorar, vamos a cambiar un poco la temática de la crítica. Quiero que sean sinceros y sinceras y ustedes me digan qué es lo que no se ha hecho bien de cara a los consejos del docente y a los parámetros y criterios de la rúbrica. Que ustedes me los digan. ¿Lick solo el equipo o todos? No, ahorita el equipo. Luego vamos a incorporar una metodología a partir de este momento en la que cada equipo me va a dar una autocrítica. Me va a dar una nota autocrítica después de que hagamos la crítica, por supuesto. Todos se van a poner de acuerdo al equipo y me van a decir, nuestra nota autocrítica, ojo, que no es autoevaluación, ¿ya? Para que no se me vayan a confundir. No hablamos de autoevaluación, hablamos de autocrítica. Nuestra nota autocrítica es tanto. Eso me lo va a decir el equipo al final, ¿sí? Y la clase va a asignar una nota. ¿Sí? Eso la van a poner en el chat y cuando estemos de forma presencial me la van a decir también. Esa nota va a ser una nota, otra vez, una nota crítica. ¿Ya? Esto va a estimular que usted vaya aprendiendo a madurar de tal manera que yo pueda decirle a mis compañeros que si se merecen un 7, se merecen un 7, que si se merecen un 5, se merecen un 5, que si se merecen un 10, se merecen un 10. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que me estimula o qué me va a orientar a darle esa calificación, ¿verdad? Como propuesta, lo que me va a orientar son, otra vez, si se ha cumplido con la orientación de la metodología propuesta por el docente, si se ha cumplido con los criterios y parámetros de la rúbrica. Esas son las fuentes que a mí me dicen qué nota debo de otorgarle a un equipo en la medida que ha cumplido o no ha cumplido esos criterios, parámetros, esa metodología y esos consejos dados por el docente, ¿verdad? Eso es lo que me guía, no el factor emocional. El factor emocional podría ser, Daniela María Guardado Soto es mi mejor amiga. Entonces le pongo 10. ¿Ya? Ese es un factor emocional. No vamos a ir por ese lado, vamos a ir por el lado de la madurez, ¿verdad? ¿Qué significa? Daniela se ha ganado tal nota, esa es la nota que creo que es justa y esa es la nota que yo le voy a proponer. Independientemente de la que sea, que si es alta, que si es baja, que es intermedia, es lo que se ha establecido a partir de sus participaciones. Entonces, a partir de este momento, todos los equipos
se van a poner de acuerdo para dar una nota autocrítica como equipo. Esa es la nota que es una nota de crítica hacia ellos mismos, lo que han hecho bien y lo que han hecho mal. Y después, por último, vamos a pedir la nota de la clase. Todos van a poner en el chat la nota que creen que se merece el equipo, teniendo en cuenta lo que acabo de decir, no el factor emocional, ¿verdad? Muy bien. Vamos a hacerlo. ¿Quién empieza del equipo? ¿Puedo empezar? Sí, en este caso me van a decir lo que no han hecho bien, ¿verdad? Para quedarnos de último con lo que consideran que han hecho bien. Y la nota me la van a dar al final de que todos hayan dicho esto, que es una nota consensada entre todos los miembros del equipo sobre la nota autocrítica que ustedes se ponen, ¿verdad? Ojo, esa nota no es la que le va a aparecer, ¿verdad? Ni la nota que digan sus compañeros, ni la nota que el equipo se ponga. Esos solo son parámetros que vamos a ocupar para que usted madure y esto me los prepare para filosofar, ¿verdad? Porque si uno no madura, no puede filosofar, porque entonces toma las cosas de una manera incoherente. Lo que vamos a buscar es que usted tenga coherencia. Y la coherencia se da en la medida en la que tomo las cosas con conciencia, ¿verdad? Con racionalidad y en la medida en la que tengo parámetros para decir lo que voy a decir. No algo que me saco de la manga de la camisa. De hecho, este pensamiento de la filosofía de Parménides viene mucho al caso. No es la opinión que yo tengo, ¿verdad? Sino es los elementos objetivos que me dicen lo que debe de significar la nota. Muy bien. Daniel. Yo siempre les he hablado con mucho respeto, entonces no quiero que se tome nada personal. Pero por lo mismo del respeto no voy a decir nombres, pero una compañera y yo sacamos el trabajo adelante. Ellos, los otros 3 integrantes, pegaron su información y no hubo comunicación. Así que les estuve puye y puye, nos reunimos. Hemos tenido varias reuniones periódicas, pero en las primeras puedo decir que no hubo ni siquiera el mínimo esfuerzo, a pesar de que antes de ir de vacaciones vimos la crítica que hizo el otro grupo y yo les dije, vale, porque yo soy la líder. Entonces me tomé el papel y les dije, miren, aprendan. Me lo tomé calmadamente porque ya entiendo que no todo el mundo trabaja de la forma en la que yo trabajo, lo cual es normal, pero sí se me hizo bastante molesto que incluso cuando regresamos de vacaciones no les di el interés de habérselo perdido. Y yo digo, vaya, yo tampoco me lo sabía bien, pero me sabía casi todo. E incluso les dije, bueno, estamos ensayando, no importa. Esta compañera y yo le dimos el formato, estuvimos revisando la rúbrica, en las asesorías presenciales, casi que solo ella y yo estábamos discutiendo, o yo daba ideas y era un sí, vaya. O a veces solo un silencio que tuve que asumir como un sí. Entonces, con todo respeto, sí hubo falta de comunicación, hubo falta de ganas de sacar adelante el trabajo. Muy bien. Fíjense que para que sus compañeras no se vayan a molestar con usted, que no tendrían que hacerlo porque tienen que asumir la madurez y tomar su parte en las cosas que salen bien, así como en las cosas que salen mal. ¿Se acuerdan que les he dicho eso? Entonces, debo decirles, sin necesidad de que usted me lo dijera, Daniela, yo se lo he adelantado. Es fácil de influir cuando un equipo no está trabajando en equipo. Es fácil. Es decir, todos estos años que uno tiene de dar clases le permiten identificar eso. La experiencia ayuda a identificar eso. Entonces, por eso, si se recuerdan, antes de pasar a esta nueva etapa en la que ustedes van a poner su nota autocrítica y también la clase les va a dar una nota crítica, perdón, les dije, me parece que no están trabajando como equipo. Es efectivamente eso, no hay dónde perderse.
Ahora bien, lo importante de esto, y yo la felicito por eso, es que sean honestos y sinceros, porque en la medida en la que sean honestos y sinceros, yo puedo también tener en cuenta esa sinceridad. ¿Sí? A veces los chicos piensan que el no ser sincero les va a traer una nota mejor y es al revés. Por lo menos en mi caso es al revés, ¿verdad? Porque querer ocultar algo que no se puede ocultar es también no tener madurez y no estar claro de que usted está dando un salto de calidad o debe de estar pensando en dar un salto de calidad. Ese salto de calidad debe de ser académico, profesional, pero también personal. También personal. Recuerden que siempre les digo eso. Esas cosas van a la par. Entonces, la felicito por eso. Sin embargo, volvemos a lo mismo. ¿Se acuerdan que dijimos en la asesoría de una de las asesorías del viernes cómo construimos la justicia? La construimos en la medida en la que todos aportamos nuestra parte y muchas veces también por omisión construimos injusticias y muchas veces por omisión nos construimos una injusticia a nosotros mismos. Fíjense qué simpático es esto. Entonces es importante empezar a expandir la mente y a comprender que la justicia es mucho más compleja de lo que hemos pensado. La justicia no, y la injusticia no viene solo de quienes nos hacen la injusticia. Viene también de si nosotros permitimos que nos hagan injusticias también. ¿Ya? Es mucho más compleja de lo que pensamos. No tiene que ver solo con el agresor. Tiene que ver también con el omisor. ¿Usted cree que la mujer que está siendo golpeada, ultrajada moralmente, violencia verbal, física, psicológica, etcétera, emocional, y aguanta 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces hasta que al final su pareja la termina asesinando? ¿Usted piensa que solo es la víctima? No, no solo es la víctima, también contribuyó ella misma a ser la víctima. ¿Se entiende? Ella misma también contribuyó a terminar siendo víctima. Entonces, lo que yo necesito es que empiecen a cambiar la perspectiva de ver el mundo a partir de consejos que son prácticos, que son básicos, para que me lo lleve a entender las otras discusiones filosóficas que vamos a tener en clase. Pero tengo que tener apertura en sus mentes. Si siguen viendo el mundo como lo han visto hasta este momento, van a seguir contribuyendo a los procesos que no son adecuados. ¿Sí? Vale. Muy bien. ¿Quién más? Brevemente, dígame, Daniel. Solo eso de que estoy completamente consciente que es nuestra culpa porque nosotras hicimos el trabajo. Nadie más tiene la culpa que nosotras porque nosotros los queremos. Y eso yo ya lo sabía. Por eso nunca los confronté tampoco, porque soy culpable de que el equipo se haya desarrollado de esa manera también. Muy bien. Está bien. Damaris. De acuerdo a los elementos de la rúbrica, siento que sí hubieron varios que sí nos saltamos. Por lo menos ese de la información que se ponía al pie de la página, no lo hicimos. Tampoco yo siento que faltó un poco más de conocimiento de lo que es algunas citas textuales, aplicar sangría en el documento en general. También nos falta un poco más de conocimiento. No hemos investigado tan profundamente de lo que es nuestro tema y la falta de trabajo en equipo que tuvimos. Muy bien, muy bien. ¿Quién más del equipo? Me queda Gloria, Cris y Estefan, ¿no? Creo que también otro punto como crítico que usted nos había mencionado de cómo pedir su ayuda o su asesoría para ciertos puntos que nosotros como que no logramos comprender, porque en sí era como un poco un complejo, entonces fue como un fallo de nosotros como no pedir esa asesoría para como llegar al conocimiento completo del tema y así como lograrlo defender completamente. Muy bien. ¿Seguimos, Stephanie?
Pues sí, un punto crítico, pues no tuvimos mucha comunicación como grupo, fallamos en unas cosas y sí, también eso, el no pedirle a usted, bueno, que nos brindara ayuda porque sí, el tema pues no lo investigamos muy a fondo. Y sí es un poco complicado este tema en lo que es, lo que no es, el ser. Y pues no tuvimos mucho conocimiento, o sea, como para poder explicarlo bien abierto. Muy bien. ¿Quién se nos queda? Cris, ¿verdad? Porque ya no está. Bueno. Bien, yo así por el tiempo y porque también tenemos que ver las notas que se van a poner, quiero que noten una cosa. Esto es lo importante de lo que estamos haciendo en filosofía. Quiero que noten una cosa. Por favor, pongan atención. Hay un punto, es una idea principal de la filosofía de Parménides, ¿sí? Que tiene que ver con cómo entendemos la realidad. Yo les aseguro que si ustedes no hacen esta reflexión, que han sido muy sinceras, y yo las felicito por eso, y si yo tampoco las llevo a esta reflexión, ¿sí? Les aseguro que sus compañeros hubiesen puesto solo notas elevadas. Esta es una lección filosófica. ¿Cómo nos guiamos por la percepción? La percepción de una cosa no implica que sea en realidad lo que es. Miren, aquí está la filosofía de Parménides. ¿Se da cuenta? La percepción de algo no significa que sea lo que es. Es lo que se percibe. ¿Mm? Y en lo que se percibe puede haber deformación. ¿Ya? Lo que se percibe, entonces, puede nublar nuestro juicio. La percepción es una y lo que es otro. Miren, verdad como aletheia, como desocultamiento. Lo que acaba de ocurrir ahorita acá es un desocultamiento, ¿verdad? Ese desocultamiento me permite entender lo que realmente está pasando ahí. Sin ese desocultamiento, sin esta reflexión, sin esta metodología, sin que el docente también intervenga de la manera que estoy tratando de hacerlo con ustedes, la percepción es otra. Y esto es lo importante, fíjense bien, no es tanto que usted se aprenda perfectamente en qué año apareció Parménides, ¿sí? Más que eso, que es un ejercicio de memoria que obviamente uno tiene que hacer, pero más que eso, lo que me interesa es el pensamiento. El pensamiento. Y que estos ejercicios me le sirvan para cambiar su forma de ver el mundo y por lo tanto para actuar de una manera más coherente. Este mundo necesita coherencia. Coherencia. Nos comportamos muy incoherentemente, ¿sí? Y vean a dónde estamos llevando al mundo. Al borde de una tercera guerra mundial, al borde de la extinción masiva de la misma especie que nos consideramos racionales. Miren, que nos consideramos la especie más elevada de todas las especies animales. Bueno, las otras especies animales no han llevado al borde de la extinción a su propia especie y nosotros sí. Mire cuántas lecciones. Bien, ahora, entonces, yo tengo una lista acá, por supuesto no se la voy a hacer por el tiempo, pero dentro de la lista están parte de lo que ustedes han dicho. Sí sería bueno que en algún momento, y esto va a depender del interés de las personas, porque usted ya es un universitario, debe demostrar interés.
puedo con mucho gusto darles estos contenidos para que los tengan en cuenta. Pero pienso que muchos de ellos también están siendo repetitivos, lo que no puede ser. No puede ser que el equipo número 7 me venga con los mismos problemas del equipo 1, 2 y 3. ¿Verdad que no? No tiene sentido. Uno, porque hay más tiempo, ¿verdad? Y dos, porque ya escuchó toda la crítica que se le viene haciendo a los equipos anteriores. Entonces sería el colmo que el equipo número 7 o cualquier otro equipo que tiene más tiempo repita los mismos errores, ¿verdad? Entonces, esto es importante porque creo que no lo están reflexionando al punto que deben de reflexionar. Yo quiero que estas críticas me lo sacudan, ¿sí? Cuando uno lo sacude, la vida entiende las cosas diferentes. A veces quizás uno necesita una mala calificación o una calificación baja para que me sacuda el mundo y me diga, ¿qué estoy haciendo? ¿Me estoy enfocando en lo que realmente importa e interesa o estoy en otra cosa? ¿En qué estoy? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? ¿Qué hago en la universidad? Si no estoy enfocado, ¿para qué estoy acá? ¿A qué vine acá? Ese es el punto, ¿verdad? Bueno, sin embargo, quiero decirles que han hecho muchas cosas que me hacen pensar que este es un equipo que está para dieces. Muchas cosas. Así como he visto leyendo algunos, así como he visto algunos tratando de defenderse como gato panza arriba, como dicen, ¿verdad? Así como he visto esfuerzo, ¿sí? A pesar de todos los problemas que tienen, se nota que ustedes están para buena calificación. Quiero que esto me los anime, porque quiere decir que si ustedes cambian lo que se debe de cambiar, que lo hemos dicho una y otra vez, este equipo está para notas de 10. ¿Sí? Pero eso no pasa si uno no se lo cree. ¿Ya? Yo sí creo que pueden salir adelante. Imagínense, con todos estos problemas, si no hacemos este ejercicio, pareciera ser que la defensa estaba para un 9. Si no, pregúntele a sus compañeros de clase. ¿Qué me dice eso? Me dice que tienen talento, jóvenes, créanselo, tienen talento, pero el talento brilla en la medida en la que también me esfuerzo y en la medida en la que también me intereso en lo que es realmente importante. ¿Verdad? Entonces el llamado es a ir a eso. ¿Mm? Yo sé que lo pueden hacer. Reúnanse, hablen sinceramente, tomen cada quien su pedacito, ¿verdad? De por qué las cosas han salido como han salido. Y el que sabe que no ha asumido la responsabilidad como debe de ser, este es el momento de empezar. Ya no queda otro momento. De esta recaída, lo que tiene que venir solo es para arriba, para arriba, para arriba. ¿Sí? Y no al contrario. Y créanme, noto que tienen el talento para hacerlo. ¿Mm? Vi a Damaris en su momento de no lectura. Vi a Daniela sin leer, tratando de salir adelante. Vi a Gloria en sus mejores pasajes. A Stephanie. A Chris no lo pude ver. ¿Verdad? ¿Pero qué me dice eso? Me dice que sí lo pueden hacer, chicas, chicos, jóvenes. Ustedes lo pueden hacer. Solo hay que arreglar lo que hay que arreglar. ¿Verdad? Así que nada de caerse. ¿Sí? Mejor échenme la culpa a mí si eso va a implicar sacar orgullo, como siempre les digo. ¿Sí? Mejor moléstense conmigo, pero saquen orgullo y demuestren que yo sé que lo pueden hacer. ¿Verdad? Bueno, vamos a ver, díganme cuál es la nota autocrítica. Esa debe de ser consensada entre ustedes. ¿Cuál sería la nota autocrítica que ustedes se ponen? Es decir, me van a decir, maestro, esta es la nota que nosotros creemos que nos merecen.
Mira, la verdad es que está heavy. Y después de que el equipo revele su nota, la clase también puede poner su nota crítica en el chat, pero después de que revele su nota el equipo. Dígame, Daniel. Un 6, tal vez. Calculo. Un poco menos. No sé, ustedes díganme. Damaris, ¿usted cree que están para un 6? Pues así como hicimos pues cosas malas, también hicimos cosas buenas que no. Yo siento que un 6 está muy poquito para todo el esfuerzo que tuvimos haciendo. Vaya. Ojo, les voy a decir algo. El 6 implica pasar la calificación. O sea, un 6 implica que entonces han cumplido muchos de los criterios, han pasado la nota. Eso sí implica un 6. Sí, más no fue excelente, pero tampoco no fue desastroso. No considero que un 6 sea algo, pues, digno. No sé, tal vez un 7. Ajá. Desde opinión propia. Sí, claro, claro. Ajá. ¿Qué más, Gloria? Pues creo que individualmente a veces creo que nos hemos forzado y opino lo mismo que Damaris, que quizás posiblemente un 7, porque también tenemos nuestras contras, que son nuestros lados, nuestras fallas. Hay ciertas cosas de las rúbricas que no cumplimos, pero también tenemos nuestros pros, nuestras cosas buenas. Entonces tenemos que verlo como una mejora para la siguiente defensa. Probablemente quizás un 6.5. Ajá. ¿Y Estefan? Pues yo digo que un 7, porque, bueno, nos esforzamos en poder salir y tratar de explicar bien el tema. Pues se puede mejorar y sé que lo vamos a hacer como equipo y mejorar la comunicación, pero sí, un 7. Ajá. Bueno, el promedio de todas esas notas que me han dicho andaría por 6 o 5.5. Pero está bien. Yo anoto lo que ustedes me han dicho. Por supuesto, esa no es la nota que les va a aparecer, como ya les he dicho, pero es un ejercicio que puede funcionar muy bien para que ustedes también se autocritiquen y aprendan a dar más de ustedes mismos, porque sé que pueden, y yo sé que ustedes lo saben. Vamos a ver. Ahora vamos a la nota de la clase. Por favor, pongan solo el número en el chat, porque eso les va a servir también a las chicas para tener un parámetro. Solo ponen el número ahí, ¿verdad? Tanto, todos, por favor. Y luego con eso finalizamos, ¿verdad? Y los dos equipos que quedan, por supuesto, preparados para el viernes. Vamos a ver, iniciemos ahí porque recuerdo o entiendo que tienen otra clase, ¿verdad? Entonces es importante poner su nota. Pongan su nota crítica, no nota de alabanzas, ni tampoco porque la compañera o el compañero me caen mal, ni tampoco porque el compañero o la compañera me cae bien. Y mucha madurez para asumir estas calificaciones. Mucha madurez. Si alguien me pone un 6, no me enojo con esa persona, porque entonces no sirve lo que estamos haciendo. Sino más bien veo qué es lo que yo no he hecho y lo que he hecho, ¿verdad? Mucha objetividad. Créanme que si el mundo funcionara de esta manera, tuviéramos menos problemas que los que tenemos, ¿verdad? Entonces, cuando un mecánico no arregla bien un automóvil porque lo deja mal, porque se le olvidó investigar, porque puso una pieza con alambre y no pensó que se iba a reventar, y luego una familia se accidenta por el trabajo mal hecho que hizo este mecánico, ¿qué decimos? ¿Qué decimos? ¿Que fue un qué? Cuando salen las noticias que una familia se accidentó yendo a la playa porque le falló el carro, ¿qué decimos? Un accidente. ¿Y realmente fue un accidente? No fue responsabilidad. Exacto. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque no somos críticos.
No somos críticos, porque si el mecánico estuviera acá ahorita, todos le estuvieran poniendo 9 a ese mecánico, ¿o no? Todos estuvieran, no, es que el mecánico me cae bien, le voy a poner 9. ¿Y la familia muerta después qué? ¿Entienden el mensaje? Pregunto, ¿se entiende el mensaje? Sí. Ese es el punto. Ese es el punto. Muy bien. Ahí tienen la nota de sus compañeros a reflexionar, a ponerse las pilas. Sé que pueden salir adelante. Sé que tienen un talento para hacerlo. Sí, y se les quiere mucho. Por eso las estoy apretando. Por eso las estoy regañando. Porque les tengo mucho cariño y mucho aprecio. Y quiero que hagan las cosas bien, porque así van a ser profesionales bien, que de eso se trata, ¿verdad? Bueno, jóvenes, nos quedamos hasta acá. Entonces, los equipos que siguen, recuerden que seguimos el viernes, ¿verdad? Fuerte abrazo y ánimo. Muchas gracias, Lick. Con mucho Adiós. gusto. Feliz día, Lick. Adiós, Lick. Feliz día, jóvenes. Feliz día, Lick. Daisy, cuenta el chisme. Yo tengo una cosa. Me quedo con No, Daisy, me dijo no. al final. Lick, yo tengo una cosa.